tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Israel López Coronel. Soy parte del equipo editorial de la revista Óclesis, un proyecto que desde el 2004 ha rendido frutos en la ciudad de Puebla, estado de Puebla y otras partes de la República Mexicana, y actualmente pues, a nivel América y otras latitudes del planeta. Les saludo cordialmente en la parte y en el momento que se encuentren. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me acompaña el editor de esta revista, Román Cotitla. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe Alejandro Pérez Cruz, quien nos va a ilustrar precisamente el número 15 de la revista Óclesis, y a quien le damos cordial bienvenida. Alejandro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta ocasión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. No, pues el gusto es de nosotros y la gratitud es de nosotros para ti. Vamos a iniciar, ¿qué te parece si conocemos un poquito de tu trabajo? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas, Alejandro? ¿Qué haces? Además de ser un maestro en el ámbito de la gráfica. Bueno, pues, ¿cómo van a quitar los lentes? Creo que una de las cosas que más me motiva en la vida pues es justo el arte, y entonces relaciono como todo lo que tenga que ver con mi vida en ese circuito de crear, de producir, de hacer arte y además educar en el arte, ¿no? Entonces soy artista visual, en particular en el área de la gráfica, y también estoy como académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arte y Diseño en el área de gráfica, en la Academia de San Carlos, en el posgrado en artes, en fin, pues prácticamente me la vivo ahí, es mi segunda casa, y pues regularmente también pues me invitan a distintas universidades o centros culturales a dar cursos, ponencias, y bueno, pues como lo decía al principio, es mi vida prácticamente, ¿no? Como yo le llamo, es una especie de auto de fe. Vivo para esto, me gusta. Y bueno, pues ya tengo 32 años dando clases y pues más de 40 años en el medio cultural y artístico. Alejandro, ¿cómo empiezas en esto de la gráfica? ¿Cómo nace en ti esa inquietud? ¿Lo traes de manera innata? ¿O hay una formación? ¿O hay una persona que te descubre? ¿O tú te descubres a través de un artista, de una persona? ¿Cómo nace todo esto? Bueno, pues el arte es algo... a veces podríamos decir que muy fortuito, a veces podríamos decir que, como decía el maestro José Luis Cuevas, pues nací dibujando, ¿no? Y entonces por eso me dediqué a esto. Algo sucede, a lo mejor tienes como ciertas cualidades o facilidades para algo. Desde muy niño siempre recuerdo estar dibujando, y eso, pues que para mis papás era como un motivo, entre comillas, muy bonito, decían, pero pues nunca sucedió más allá. Entonces lo tienes que ir descubriendo con el tiempo, como ir redescubriendo otras cosas, y pues es como decía Borges, ¿no? En algunos de sus libros, pues son como, no existen las coincidencias, sino citas pendientes, ¿no? Y una de esas citas pues, justo fue con el arte. En algún momento estudiando para química, y después de salir del CCH y prácticamente dibujar, siempre estaba dibujando, pues eso siempre lo traía motivado, pero no sabía bien a bien si eso podía resultarme en algún sentido, ¿no? Es una época donde prácticamente tus papás te orillaban a que estuvieras cierta carrera para que económicamente pudieras estar estable, ¿no? Pero pues algo sucedió, estando en repartía yo periódico en la Ciudad de México en 1985, y pues me enfrento al terremoto del 85, y eso me enfrenta pues a la catástrofe, a una visión bastante tremenda de la ciudad, ver pues no solamente la destrucción, sino a la misma gente, y luego pues entre comillas, como está regresando a ese punto, pues
no sé si de alguna manera como reflexionar sobre lo que acababa de ver o lo que acaba de suceder, para mí muy tremendo. Prácticamente me tocó entrando a Tepito, en el eje 1 norte. Entonces, pues vi algo que fue demasiado fuerte para mí, ¿no? En esa huida que intenté hacer de ese sitio, pues me metí entre las calles y entre el polvo y la gente corriendo, en fin, pues fui a dar justo a un sitio emblemático de las artes, que es la antigua Academia de San Carlos. Si bien yo pensé que eso ya no existía, pues me di cuenta que ahí estaba, que todavía seguía funcionando. Y entonces parece como eso que mencioné, como una cita con algo que traía desde chavo, ¿no? Prácticamente creo que eso parece una especie de magia, encuentro, casualidad o lo que sea, o destino, que de repente pues regreso al mes, empiezo a preguntar ahí mismo y me dicen, sí, esta escuela está abierta, ¿vienes de qué área? No, pues estoy en una carrera. Y me dicen, no, termina tu carrera, ¿no? Y ya después te vienes aquí. Yo insistí, les dije dónde, porque me decían, si vienes de CCH tienes que entrar primero a la licenciatura y esa está en Xochimilco. Pues dije, voy a Xochimilco. Entonces pregunté cómo llegar en la bicicleta. Llegué a Xochimilco y lo primero que me encontré en la entrada del estacionamiento de la ENAP, en aquella época, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues fue a Gilberto Cebes Navarro, platicando con otro artista que se llama Ignacio Salazar. Y bueno, pues yo dije, a estos señores yo los conozco, los he visto en exposiciones, en museos. Justo en el 85 había una exposición de Gilberto en el Museo de Arte Moderno y pues estaba yo encantado de ver un artista y además verlo ahí en persona. Y yo dije, yo soy de aquí. Y entonces, rompiendo contra todo lo que había planteado me rebelé contra incluso el propio pensamiento familiar. Pues sí, mi papá me dijo, te vas a morir de hambre. Mi mamá me dijo, jamás te va a faltar de comer. Y entonces hubo ahí un conflicto que al final pues terminé entrando a una escuela. ¿Y por qué entrando a una escuela de arte si todo el tiempo decía yo, pues yo sé dibujar? Pues no, en realidad sabes algo, tienes una habilidad, pero no la has desarrollado. Entonces necesitas técnicas, necesitas estos cuestionamientos, esta confrontación con otros artistas, con otros compañeros, entrar a un taller, o sea, en fin, es todo lo que significa la academia, ¿no? O el estudiar. Para mí fue súper importante estar en esa área y justo, bueno, pues entre otros detalles, eso fue lo que me llevó a dedicarme de lleno ya al arte. Excelente, ¿no? Oye, me platicas, o nos platicas, mejor dicho, algunos aspectos de esta, ¿cómo se llama? La topografía, ¿no? Esta geografía de la Ciudad de México. Actualmente, ¿cómo ves tú la perspectiva, en tu caso, de la gráfica contemporánea? Bueno, hay una serie de situaciones en donde todavía no logramos como tener como una presencia, entre comillas, que tú digas se puede hacer. Ahora que viene la Semana del Arte, la próxima semana, que vienen las galerías, que vienen artistas de otros países, las ferias, se van a inaugurar todo este tipo de mercado, entre comillas, porque no hay todavía un verdadero mercado. Pues no vas a encontrarte una galería que represente prácticamente, o una feria que represente prácticamente un mercado de gráfica. Entonces, hablando de la gráfica en particular, no hay todavía una presencia en ese sentido. La gráfica sigue teniendo como pues menos fuerza, ¿no? Entre comillas les diría que en los 60 hubo un movimiento de impresores en el mundo, en Europa principalmente, que se juntaron y crearon un código que es un borrador, entre comillas, que hablaba justo cómo firmar, cómo editar, cómo crear esta imagen múltiple o esta representación de una placa o de una matriz, reproducirla. Y entonces ellos crearon como todo un
un sistema que es un cuadernito de no más allá de 30 páginas, y en esas páginas pues mencionan justo lo que ellos querían, porque eran impresores, cómo valorar su trabajo, que nadie lo había valorado, ¿no? Entonces el artista llega, firma y pues lo vende, pero nunca le dice al impresor, oye, pues tú formas parte de todo esto. Entonces ellos buscaron como esa representación y la plasmaron en ese documento, y ese documento creo que a futuro limitó, creo que a futuro empezó a crear también un ambiente de limitar, en el sentido de cómo debes de vender una obra gráfica. Por eso no existe como un mercado real. Si un buen coleccionista está muy enterado de cómo se edita, de cómo se debe de hacer una pieza gráfica, puede entender que él no va a ir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy directo y lo siento por los compañeros que van ahí, en Los Pinos se empezó a organizar una feria o una especie de tianguis, que así le llamaban, ¿no? La Zurda, de gráfica, y entonces invitaban a más de 100 talleres o 100 artistas a llevar su obra, y a que los pusieran sobre una mesita y entonces pudieran vender ahí. Me parece que por el lado de mercado o por el lado cultural, político más que nada, es válido, pero por el otro lado de la representación, de lo que tú me estás preguntando, de la gráfica contemporánea, pues no podías encontrar ahí gran cosa, ¿sí? Y hay casos justo de artistas que de repente ya editaron su placa, ya hicieron como 10, 20, 30 copias de eso, y de repente el siguiente año vuelven a sacar la misma edición. Entonces hay una traición en ese sentido, una traición en el sentido de la edición. Si nos tenemos que cuadrar al sentido que crearon este documento en los 60s, que hablaba justo de cómo debes de numerar, y si vas a sacar una reedición debes de numerarla en números romanos, y si vas a sacar otra debes de marcar una nueva numeración. Entonces, siempre ser muy honesto en ese sentido, para que entonces tu coleccionista siempre tenga la confianza de que compró una obra original y que sabe que tiene la 2 de 10, y no al siguiente año alguien va a tener la 2 de 10, ¿sí? Bueno, porque así se firmó. Pues en estos tianguis sucede eso, y entonces no existe la confianza de un coleccionista, y en el buen sentido, pues de algún investigador de la gráfica o de la imagen, pues no le ve como caso ir a estos sitios a buscar información. Ahí no va a encontrar nada, ¿no? Es un tianguis, punto, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo que hay en ese sentido. Ahora hay otros espacios, hay otros sitios, hay galerías que se arriesgan, pero no siempre, ¿no? Siempre están también limitándose, justo porque están tratando de buscar algo que verdaderamente tenga como una visión más allá, ¿no? Una visión pues justo contemporánea en el arte, que tenga una buena representación, y eso pues no lo vemos en México, lo vamos a ver en otros espacios, en otros países. Regularmente últimamente están del lado de los países exsocialistas, que están encantados con la gráfica, y con la gráfica mexicana, por cierto, pero son pocos los mexicanos que pueden ir allá, que pueden estar allá o que tienen una presencia, y eso pues nuevamente, ¿no? Sí te da una buena representación, en el sentido de que un mexicano está participando en otro país, pero no recae de este lado, o sea, no hay un reflejo en México. Y acá vas a ver 1,000 talleres o 2,000 talleres. En el 2000 había solamente 480 talleres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces imagínate cómo ha crecido de ahí a ahora la cantidad de talleres. Bueno, no se diga en Puebla, hay una cantidad también de talleres, en Tlaxcala, en Veracruz, bueno, en todos los estados hay. Es que es una mira, entre comillas, que yo sigo pensando que es
una vía política, crear espacios incluso institucionales como los centros de las artes, ¿no? Esos sitios son, pues permiten de cierta manera como crear ese ambiente para que vaya mucha gente, pero tampoco hay mucha propuesta. Siempre se queda en oye, quedó padrísimo, hay que exponerlo, lo expones y punto, no sucedió más. ¿Sí? Creo que la gráfica tiene una historia desde que tenemos pues como referencia, digamos, ¿no? Y la gráfica es algo que participa, que conmueve, que mueve masas, que puede ser social, que puede ser, pues, finalmente panfletario o político, pero incluso hasta eso que sucede ahora ya no sucede, ¿no? Bueno, no ves gráfica en las marchas, no ves gráfica en los movimientos sociales, cuando antes, aquí en México es famoso la gráfica, por ese hecho, ¿no? Masivamente comunica. Entonces es cuestión de darle como esa investigación más profunda, y entonces pues puedes tener ya un tema histórico sobre la gráfica en México, pero pues a nadie le ha interesado por lo mismo, ¿no? Sí. Hay 3 o 4 libros que hablan sobre talleres en particular, o talleres particulares más bien, y ya los destacan como la panacea de la gráfica, y no, o sea, creo que hay más, o sea, también es cierto que sí hay, solo que a nadie le ha interesado en buscarlos, ¿no? Y bueno, las universidades a veces, en el caso de la UNAM o de la FAD, pues tienen un gran acervo, tienen tesis, tienen una gran investigación sobre la gráfica, y en que también a nadie le interesa, ¿no? No sé si saben, pero hay una cantidad de años que para reservar cualquier documento de investigación como las tesis, y que si en esa cantidad de años ningún usuario fue y sacó esa tesis se tira, ¿no? Entonces es increíble, pero eso sucede. Es lamentable, es lamentable. Sí. Entonces, pues yo he llegado a rescatar de los botes de basura pues tesis, ¿no? Así lo voy a decir tan claramente, así la estaban tirando, y yo llegué y dije, a ver, quiero ver qué hay aquí, pues porque a alguien no le interesó, no la sacó, y pues a ellos no les interesa tener algo que no es consultado. Sí, parece una broma, pero una mal broma, ¿no? Porque incluso los catálogos, si yo hago un catálogo, hago un libro de arte y lo llevo a la biblioteca de mi escuela, y lo voy a decir tan claramente, de mi escuela, y lo dono una cantidad a esa biblioteca, esos catálogos no salen en la catalogación, ¿no? Para que los chavos o la gente interesada vaya y los consulte. Es por pura casualidad te los llegas a topar, ¿no? Porque no existe una catalogación para eso en la universidad. Los tienen ahí como una reserva especial, pero nunca la muestran, ¿no? Y es triste, ¿no? Que hay un caso de la biblioteca de Guanajuato que les doné 10 catálogos hace 15 años, y les puedo pasar hasta el link de la compra que hice, porque compré 2 por Mercado Libre, y que estaban sellados por la biblioteca de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, que entonces tenían el sello. Yo digo, yo se los doné, ¿por qué los tiraron? ¿O por qué los vendieron? ¿O por qué rayos están en una venta X en Mercado Libre, ¿no? Y dije, bueno, pues yo ya no tengo, los voy a rescatar. Los vi ahí y los compré. Entonces, es triste, ¿no? En general, ese sentido, pero pues obviamente sí hay gente que está haciendo gráfica, que tiene una presencia, que tiene una fuerza. Pues desgraciadamente o lamentablemente, pues no la está mostrando en México, la está mostrando fuera de México, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso, ¿no? La mayoría de mi trabajo no lo presento en México. Es muy difícil a veces presentarlo aquí, o cuando menos
no tengo como un mercado aquí, pero en cambio en Europa sí lo tengo. Es un problema de mercado, es un problema de política, es un problema de educación. Problema de educación. Pues tiene todo que ver, ¿no? No nos educaron desde chavos para apreciar el arte, esa es una. Y cuando tú quieres vender algo, pues si lo ofreces a una cantidad como la vendo en Europa, pues obvio me van a decir, oye, yo no voy a pagar tanto por un papel, ¿no? Claro. Pues si no sabes apreciar, no te enseñaron a apreciar eso. Yo me admiro demasiado de la gente que me compraba en Valencia, por ejemplo, pues que era el señor que barría la galería o el taxista que trabajaba en la ciudad, o sea, gente que digas, pues no, es así como acá, que tienes que exponer en Polanco o en alguna colonia muy elegante para que de repente pues alguien vaya de los que tienen dinero y te compren, ¿no? Claro. En Europa no sucede así. En Europa pues, cualquiera puede entrar y están educados para comprar arte. Lo compran, ¿no? Si les gusta lo compran, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención en Europa, ¿no? Hasta hoy sigo teniendo ahí un mercado y eso pues es bien, o sea, me gusta, ¿no? Me gusta tener esa posibilidad. Y en México, bueno, pues yo les diría, yo vivo en Ciudad de Nezahualcóyotl, nunca me he movido de aquí. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no vives en Polanco? ¿Por qué no vives en San Ángel, en la Roma o en la Condesa? No lo veo necesario, ¿no? No lo veo necesario porque pues Nezahualcóyotl es mi casa y aquí me crié, y la verdad es que de aquí salió todo ese imaginario, de aquí nació toda esta imagen, toda esta sensación de esperanza con la imagen y todo esto. Entonces yo no veo necesario ni moverme, y además digo, ¿para qué voy a estar yo pagando una renta? Y si además tengo mi casa acá, no necesito como un estatus entre comillas, ¿no? Eso claro. Yo no lo veo pues bien, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que es justo como cuando titulamos a algún alumno que de repente muestra su título y dice, ya soy artista. Pues no, tampoco, o sea, el título no te hace artista, ¿no? Son muchas otras cosas las que te hacen artista o te hacen un creador, ¿no? Pero pues un título, el título es el que menos, o sea, eso yo les puedo contar que porque la misma universidad sí lo hizo, ¿no? O sea, puso una cosa que se llama dispensa universitaria. Okay. Y yo me convertí en maestro de maestros, pero en realidad yo era licenciado. Yo les daba clases a los maestros, ¿no? Y entonces esa dispensa se da porque dicen que tienes posibilidades cercanas a las de un maestro, ¿no? Y no me pedían titularme cuando de repente pues entró una nueva ley universitaria y que pues no puedes ser licenciado y darles clases a los del siguiente ciclo, ¿no? Nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues me tuve que poner a estudiar y me titulé de maestro por una necesidad de trabajo, ¿sí? Y eso es lo que sucede a veces con otros compañeros que pues llegan a la escuela y terminan, yo vengo por el título nada más porque me lo piden en la escuela, no porque quiera hacer o mejorar mis posibilidades creativas ni nada, sino más bien porque no pues se lo están pidiendo en la escuela, ¿no? Y bueno, pues así nos vamos a encontrar casos. Bueno, estoy escarbando ahorita, claro, de todos lados, pues no para descalificar lo que conocemos como arte, sino más bien como para decir, pues esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad. A mí me han preguntado en entrevistas, oye, ¿las escuelas de arte hacen artistas? No, las escuelas de arte no hacen artistas, o sea, pues te dan un título, te vuelves profesional y hasta ahí, ¿no? En ese sentido, porque por eso estudiaste y todo. Pero yo sí creo, cuando entran mis primeras generaciones, les pregunto el primer día, ¿quién de aquí es artista? ¿No? Y el que no contesta no es artista, ¿no?
porque también si tú eres artista tienes que llegar diciendo, claro, yo soy artista, por eso estoy aquí, por eso me metí aquí, ¿no? Aunque parezca iba a decir una grosería, ¿no? Pero bueno, me entienden, ¿no? Como decirlo orgullosamente, pues si yo me quiero dedicar a esto soy, punto. Sí, no, ¿por qué lo voy a negar? Claro. ¿No? Sí. Para eso me estoy metiendo aquí, pues si no es una pena, pues a eso vine, ¿no? Quiero aprender más, o sea, soy artista, pero quiero aprender más, ¿no? Y con esta gente es con la que yo trabajo, aunque parezca raro, pero es la gente que te invade con preguntas, que todo el tiempo te está cuestionando, que todo el tiempo, incluso pues, o sea, el punto es cuestionar, ¿no? Y yo aprecio muchísimo eso porque aprendo, por eso creo que me dedico a esto, porque aprendo muchísimo de sus preguntas, de todo el tiempo me están invadiendo, ¿no? Y más allá, o sea, incluso buscan como la bronca prácticamente, ¿no? Y bueno, pues sucede, ¿no? Y sucede bien. Yo termino siempre como muy, muy halagado en ese sentido de tantas preguntas porque pues me voy a retroalimentar, prácticamente voy a retroalimentarme a las sesiones escolares con los estudiantes, a los salones y terminamos siendo camaradas en el buen sentido. Yo nunca les niego un conocimiento, ¿no? Porque me dicen, pues tú estás metido en el medio, ¿por qué mejor no les dices todo, ¿no? Como decía el maestro Felgueres, decía, hay que tener discípulos, porque pues, los discípulos siempre van a ser discípulos, nunca van a ser maestros, ¿no? Y yo le decía, pues no, o sea, un discípulo, si bien es un discípulo, tiene que superar al maestro, o ir más allá, ¿no? Y mal, o sea, un poco mal ese asunto con el maestro Felgueres, pero interesante porque daba pie justo pues a estos cuestionamientos de qué estás haciendo aquí prácticamente, ¿no? De qué quieres hacer en el arte, ¿no? Hacia dónde quieres ir, ¿no? Y bueno, pues es parte de toda esta historia, anécdota, como sea de la gráfica, en particular de la gráfica, ¿no? Hay detalles históricos también que de repente pues han alimentado mi trabajo. Prácticamente hay alguien que se refleja mucho en todo mi trabajo y que es Alberto Durero, y estamos hablando pues, de una época pre-renacentista, ¿no? Y un personaje tan importante y burgués además, pero tenía una ingenuidad creativa tan importante que a mí me ha dejado impresionado, ¿no? de todo lo que hizo y todo lo que pues, dejó prácticamente ahí, que todavía lo estamos cuestionando, todavía lo estamos estudiando, ¿no? Oye, Alejandro, bueno, antes de que le ceda la palabra a Román, ¿y cómo dialogas tú con la realidad y tu propuesta artística? Digamos, ¿qué te promete, qué te compromete para crear, para generar a partir de lo que tú concibes como realidad o de esta realidad? Bueno, ahora justo con la pandemia sí me hizo como reflexionar mucho por ahí un texto que leí de un periódico y justo cuestionaba justo si esta realidad era real, ¿no? Si esto era real, ¿no? Y bueno, pues el mismo texto empezaba a hacer como toda abrir el tema, ¿no? En ese sentido, y entender que hay cosas que a veces pues son tan cotidianas, son tan normales, entre comillas, y nosotros últimamente tendemos a normalizar cualquier cosa. Entonces, pues es una realidad que no es real, ¿no? Uh-huh. Y cuando viene una pandemia te das cuenta que hay cosas que antes no vivías, por ejemplo, estar encerrado, ¿no? Y además estar conviviendo con gente que, entre comillas, tú decías que conocías, pero en realidad no los conocías, que es tu familia, ¿no? O sea, estar ahí con ellos y dices, ¿y estos quiénes son, no?
¿Qué les pasó? Sí, ¿no? Y empiezas a tener conflictos en ese sentido. Claro, entonces empiezas a vivir la realidad y empiezas a entender que la realidad no es eso que diario sales y dices me subo al pecero, al camión, al metro o al transporte para ir a algún sitio, y eso no era la realidad, ¿no? Eso era una cotidianidad, una rutina, ¿no? Una codificación visual, ¿no? Prácticamente nunca volteas a ver ciertos sitios y en medio de la pandemia fui a la Ciudad de México y dije, ¿y este edificio cuándo lo pusieron aquí, no? Cuando paso diario por ahí, ¿no? Entonces dices, nunca volteas a ver eso, ¿no? Entonces la realidad empieza a tener un sentido cuando pues tienes justo esta desesperanza o tienes esta dolor también, cuando empiezas a tener dolor, o sea, hay un dolor hasta visual, o sea, te da COVID y de repente ya no puedes oler, ya no puedes degustar, y dices, ¿qué pasa, no? Aquí algo está sucediendo con mi realidad, ¿no? Y pues yo creo que ahí alimentó mucho todo este asunto de qué es la realidad. Y en el otro sentido, pues creo que ya lo estaba yo mencionando años atrás, finales del siglo pasado, pues estaba yo creando una serie de obras que se llamaban Obra Negra y que tenía que ver justo con todo esto, ¿no? Una especie de catástrofe caótica, imágenes muy caóticas en medio de un fondo negro y eso como en nada, o sea, el negro como la nada, y de ahí saliendo como todo este caos que no tenía como cierto orden, y de repente pues alguna imagen pequeña o algo que resignificaba, y entonces te estaba diciendo, claro, pues estoy entendiendo lo que estoy viviendo, ¿no? Entre todo ese caos saco esto, y eso es la construcción del ser humano. Eso es lo que yo entendí al hacer Obra Negra, que pues si bien es un término de la arquitectura o de la construcción, pues también era parte de mí o parte del ser humano. Si yo me crié en una ciudad que crecí con ella y que todos los días veía varillas, que todos los días veía castillos, veía tabiques, bardas, diario estaba creciendo, entonces iba yo creciendo con ella. Pues justo nosotros somos eso, somos una obra negra inacabada. Y pues nos toca vivir muchas historias, ver demasiado y luego pues entenderlo y aceptarlo, porque desgraciadamente el ser humano no logra aceptarse y aceptar ciertas cosas que podrían mejorar su vida, ¿no? Uno va aprendiendo de todo eso, pues, de la pandemia y de otras situaciones de la vida, ¿no? que justo te hacen construir tu propia vida. Y pues sigo pensando como alguna vez decía Gilberto Cebes Navarro, ¿no? O sea, hay que dormir pintando, soñar pintando, desayunar pintando, vivir el arte, comerlo, ¿no? Y él, hasta el último día de su vida, que andaba con un tanque de oxígeno, pues prácticamente se murió con el pincel en la mano, ¿no? Entonces entiendes que es eso, que a pesar de lo que esté sucediendo, pues tú estás metido, insertado en algo que te gusta y en algo que te produce pues ese placer y esa construcción personal. Creo que hay un término por ahí filosófico o como le quieras llamar, pues que es justo como construir una experiencia, y esa experiencia pues te va dando como más experiencia. Nunca insertas las palabras de laboratorio como error, sino como posibilidad, ¿no? Y esto pues se va convirtiendo realmente en una visión amplísima de lo que está sucediendo. Por eso tal vez podría uno mostrar en la obra, no digo que lo haga, creo que todavía estoy buscándolo, quiero buscar ese punto de anclaje con la sociedad o con un espectador, independientemente si lo vendo o no. O sea, sí quiero anclar eso de hablar, ¿no?
de que dialogue la obra con el espectador y le esté diciendo esto que estoy sintiendo, esto que digo yo que está construyendo, y que haga entender también a la sociedad pues lo importante que es, ¿no?, de construir esta experiencia, de construir pues un pensamiento sano, digo yo, como exorcizar un poco todo lo que vivimos diario. Okay. Adelante, Rubén. Sí, ahora que has mencionado a lo largo de estos minutos esto que vives en tu entorno, en tu cotidianidad, y que te construye y que te reconfigura, en el pasar de tantas décadas haciendo obra gráfica, ¿cuál es tu principal tema que has comunicado a lo largo de este tiempo? ¿Hay algún solo tema en específico, una serie de temas? Y en este pasar del tiempo, ¿en qué punto te encuentras en este momento? Pues pienso que el punto crucial temático fue el terremoto del 85. Primero por vivirlo justo en medio de todo, la pérdida de amigos, ¿no?, en ese momento, en fin, pues todo eso te va como aleccionando y te va dejando muchas huellas, ¿no?, cicatrices después, ¿no? Y pues lo tienes que sacar, y yo creo que dicen que no, pero el arte es una manera terapéutica también de decirle a la mente, oye, pues esto pasó, hay que sacarlo, ¿no?, hay que mostrarlo. Y una buena manera, pues para mí es el dibujo, es la imagen, pero tenía que entenderlo desde un punto, sí, yo estaba buscando como un punto muy artístico, ¿no?, o muy filosófico tal vez, ¿no? Y pues de repente me encontré pues un par de temas que hablaban justo de eso, y era pues la ruina, la arqueología, ¿no?, la arquitectura. Entonces con esas palabras empecé a construir ya un discurso. Justo cuando estaba yo terminando la carrera de licenciatura en artes visuales, pues empecé a entender ese entorno y dije, claro, pues diario veo esto, ¿por qué abandonamos esto? ¿Por qué dejamos esto? ¿Por qué construimos esto? A cuestionarme, y pues eso me lo iba encontrando pues en la Ciudad de México, no sin más, por las calles, por donde me metiera encontraba eso. Y estoy hablando de los deshuesaderos de Santa Cruz Mellehualco, de los basureros justo de atrás de Cabeza de Juárez, y pues cómo vamos dejando cualquier cantidad de desechos, y aún así seguimos construyendo. Lo más curioso de todo es que estaba surgiendo Santa Fe en aquella época, y pues estaban construyendo arriba del basurero. Entonces estábamos construyendo lo que ahora pues ya habla de unos términos súper filosóficos en este momento, ¿no? Que los estratos ya no son esto que dejamos dinosaurios y que de repente se volvieron petróleo, no, ahora es la basura, ¿no? Y entonces empiezan a construir todo un movimiento incluso artístico que tiene que ver con el reciclaje, y pues en aquella época yo lo viví y empecé como a jalarlo a mis temas, y luego se volvió un poquito más intelectualizado porque pues descubrí, gracias a que me gané un par de premios nacionales, pues pude viajar a Europa, y Europa está poblado de todo eso. O sea, llegas y nada más estar en Roma y dices, ciudad, este es un pedazo de la ciudad, porque abajo está una ciudad. Entonces construyeron una civilización, no nada más un edificio, construyeron una civilización arriba de otra civilización. Y los griegos, y te vas dando cuenta de cada país en donde estabas, que cada ciudad en particular estaba construida arriba de otra cultura. Y pues obvio, México está construida exactamente igual, ¿no? Entonces
si bien acababa yo terminar la carrera, no me había titulado, y entonces regresé con el tema que se llama justo Más allá de las ruinas, y que hablaba de ese tema, construir como la ciudad ideal, entre comillas, que parece que es un pensamiento pues, de civilización, de decir, ay, ok, una especie de Nerón, ya no me gusta Roma, la voy a quemar y voy a construir otra, ¿no? Pues exactamente así. Pues empecé a quemar las ciudades y empecé a construir otras, pero en imagen. Y justo pues nacieron esos temas de la destrucción, del renacer, de los títulos de mis exposiciones tienen que ver mucho con eso, apuntes desde el caos, en fin, pues se va hablando justo de todo eso que fui encontrando, pero con un destino, crear una ciudad ideal, ¿no? Una utopía, ¿no? Y entonces de ahí surgieron series como las series de utopía, ¿no? Que en el camino pues dije, bueno, ok, pues hice una repetición de muchas imágenes o parece que son polípticos, pues cada imagen entonces está hablando no solamente de esa construcción de una ciudad, sino de la construcción misma de las personas. Y pues más adelante surgió Obra Negra, que bueno, creo que ha sido como el tema pues más importante de mi trabajo, porque pues tiene mucho discurso, y cuando le he pedido a alguien que escriba sobre eso, pues el último que escribió sobre eso escribió como 20 cuartillas, ¿no? Entonces dije, no, esto ya es un libro, vamos a publicarlo, ¿no? Porque está muy bueno, ¿no? Y pues en el camino yo creo, me he encontrado, yo soy así de chacharear, ¿no? Y de ir al mercado, al tianguis y chacharear mucho. Y de repente pues hasta en las librerías llegas y haces eso, y pues por ahí me encontré un libro que decía la necesidad de la ironía. Creo que yo tenía necesidad de reír mucho, y no me interesó el contenido del libro, sino la portada, ¿no? ¿No? Entonces pues dije, pues es que la vida tiene que ser así, si no te va a cargar la vida misma, ¿no? Entonces pues dije, la ironía es importante en esto, entonces hay que jugar. Si antes tenía yo imágenes muy blanco y negro, muy dramáticas, muy en ese sentido, pues empezó a aparecer el color. Empecé a trabajar mucho igual digitalmente, o bueno, hay una parte que poca gente sabe, pero también pinté muchos años, casi no reservé como esa obra. Pues dije, en algún momento lo retomé, pero ya no lo retomé, pero ahí está. Y a veces quien la ve me dice, oye, está interesante, ¿por qué dejaste de pintar? Pues yo tenía una necesidad de hacer las cosas más rápido. Quería plasmar, tenía esta idea muy expresionista, ¿no? De gesto, de sello, digo yo, ¿no? Quiero dar el golpe y que quede ahí la imagen. Y la pintura no me lo dejaba, la pintura era demasiado tardada, ¿no? Pero pues ahí está, de repente he retomado un poco esa versión de las veladuras, pero más en la gráfica, y pues es lo que estoy preparando, de hecho, para este año. Igual estoy pensando que tal vez no este año, pero porque pues como con todas estas cuestiones políticas, ya saben que no te dan una fecha y de repente pues va a cambiar todo, claro. ¿No? O yo en particular, te empiezan a reprimir porque te dicen que va a haber veda electoral y no sé qué, y yo digo, no me interesa, porque yo lo que quiero es difundir, ¿no? Entonces si me van a prohibir difundir, pues no le entro, ¿no? Y a lo mejor lo hacemos hasta el próximo año, pero hay pues 2 exposiciones con esta nueva obra que estoy haciendo, que tiene que ver justo con todo ese caos por un extremo, y con algo como más tranquilo, y que tiene que ver pues no con manchas, sino con una geometría muy de color, ¿no? Rompiendo ya incluso con todo mi tema muy
muy de trazo, o de dibujo muy expresivo, pues estoy rompiendo con todo mi esquema y me gusta. Yo creo que va a ser un bonito experimento, a ver si les gusta. Ya después se los mostraré. Claro. Y bueno, pues estará si nos dan nuevamente una fecha, será en el Museo Nacional de la Estampa de la Ciudad de México y en otro sitio que es el Museo José de Guadalupe Posada en Aguascalientes. Entonces, pues en eso estoy, digamos, temáticamente. El tema sigue siendo el mismo, es la ciudad, no ha cambiado, ¿no? Yo digo que si viviera también en un pueblito seguiría haciendo lo mismo, como buscando la referencia y digo, es como algo que siempre me ha inquietado desde siempre, desde niño. Y luego, además, parece que uno, como dicen por ahí, buscas y encuentras. Pues parece que no ando buscando, pero siempre me encuentro, o siempre me encuentra, como el asunto del terremoto, que digo, yo no lo andaba buscando, pero me encontró, y además me mostró una ciudad destruida, y la viví, la sufrí, la lloré, ¿no? En ese momento, y luego, pues se ha convertido también como en un gran tema, ¿no? Hablar pues del sufrimiento, lo que les decía, ¿no? Cómo entender la realidad, ¿no? Hay un término por ahí que vi alguien me entrevistó y por ahí lo puso, ¿no? Como una necesidad del cotidiano, ¿no? Decía como una necesidad del cotidiano. Yo decía, pues sí, una necesidad del cotidiano, pero ese cotidiano bien entendido, o sea, bien aceptado, ¿no? Desde que sales de tu casa, pues mirarlo tal cual como es, ¿no? Y no desviar la mirada, sino, pues, está sucediendo algo, míralo, ¿no? Y a partir de ahí, pues entonces llegas ya con una cantidad, un gran archivo de imágenes y empiezas a construir una imagen. Sí, fíjate que en esto que dices de esta cotidianidad, pocas veces nos detenemos. Imagino en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, Ciudad de México, ciudad más grande de este país, ¿no? Sí. Con todos sus conflictos, con todas sus virtudes, con todo lo que implica la Ciudad de México, ¿no? Y cuántas veces pensando en una ciudad como Puebla, que es mucho más pequeño, ¿no? Mucha más pequeña, pues caminamos por las calles y pocas veces nos detenemos a mirar eso, ¿no? Sí. Sí, hay pues como huir más que nada, ¿no? Yo recuerdo, pues volviendo a lo del terremoto, pues que justo no sabía qué hacer y estaba yo a la altura de Allende, pues que es la Lagunilla prácticamente, y pues yo me metí entre las calles y empecé a buscar una salida, a huir, y esa huida de una ciudad a la cual pues prácticamente la abordaba a diario. O sea, salir a las 4 de la mañana en la bicicleta, llegar al centro, repartir periódico en la San Rafael, luego pues te echabas tu desayuno, que justo dejé a mis amigos ahí desayunando, y ya pues agarré y atravesar la ciudad. Es algo tan cotidiano y tan normal, digamos, ¿no? Que de repente alguien te rompe ese esquema, bueno, algo, el terremoto, lo que decíamos de la pandemia, y te crea un dolor inmenso, ¿no? Y ese dolor, bueno, pues lo he cargado a un nivel, pues de irlo dosificando, sacarlo en cada imagen, y no busco pues ni la complacencia ni la compasión, ¿no? Digamos, ¿no? Pero sí digo, pues es una necesidad, y al final justo por eso estoy cambiando ahora como todo mi trabajo, porque después de tantas décadas, como dice Román, pues llego a un punto en donde tengo una necesidad de descansar visualmente, y entonces lo que me está ayudando a descansar es el color. ¿No? Y con todo, y que entiendo que mi maestro de grabado en madera, Pedro Ascensión, siempre decía, pues no tienes por qué pintar, grabar a color, o sea, el color es una sensación, y entonces el negro sobre el papel, depende cómo trazas o cómo cortas la madera, te va a dar esa sensación de amarillos, de rojos, de azules,
o sea, lo anguloso, lo curvo, la línea, la mancha, o sea, todo eso es una sensación, pero esa es una interpretación en ese sentido sobre el color. Pero ahora estoy descubriendo que el color está súper interesante porque se mezcla con lo blanco y negro, con el trazo muy gestual y de repente da algo que tal vez estaba yo buscando. Y bueno, lo estoy encontrando bastante bien. Bien. Alejandro, para ir terminando, ¿cuál es tu postura? Hablabas de política, ¿no? Hablabas de discurso, hablabas de convicción, hablabas de observar la realidad, ¿no? Y todas estas posturas que uno tiene. ¿Tú cómo dialogas con las cuestiones políticas, sociales, del entorno en una ciudad como México, por supuesto, ¿no? Y además que pues es el reflector de este país, ¿no? ¿Tú cómo dialogas? Pues bueno, primero no veo lo que está en la mañana, pero empezando por ahí, ¿no? Pero obviamente pues estoy en una universidad, la UNAM es la universidad más política que existe, ¿no? En todo el país, ¿no? Y prácticamente de aquí se mueve todas las otras universidades, ¿no? Entonces fue creada, de hecho, en ese sentido. Uno no quiere estar como metido en esa parte política, ¿no? O que pues, dices, yo soy artista, yo qué tengo que decir o hacer, pero justo lo haces y lo abordas, ¿no? O sea, justo no hay necesidad de decirlo en palabras, sino claro, cuando muestras tu obra o cuando incluso te atreves a intervenir la ciudad, porque eso es algo que pocas veces los artistas realmente lo hacen. Por eso decía, ya no veo yo panfletos o gráfica en las manifestaciones, porque ya es otra cosa eso, ya no es esa gran manifestación de comunicar, de decir, de repartir el comunicado, a través de una imagen, ¿no? Pues ya no sucede, ¿no? Entonces, si uno logra como incluso engañar esa parte de la ciudad, es súper interesante. Te encuentras unas cosas que, vamos, en el sentido político, que hasta te burlas un poco de esa irrealidad, ¿no? De situaciones que dices, yo no quiero escuchar esto, porque pues eso qué, ¿no? O sea, si yo lo estoy viendo reflejado económicamente o incluso en la calle, ¿no? De que no arreglan una avenida, que no le ponen un bache, que sucede esto, sucede el otro, pues tú lo vives diario, sales a la calle y lo vives diario, ¿no? Y no, pues sí, puedes protestar, puedes decir. Hay otras maneras también de dialogar con eso. Hay una época en que decidí hacer como que se volviera anónimo Alejandro, ¿no? Incluso surgió ese personaje de clandestino, el enmascarado, justo como para hacer ese tipo de situaciones, entre comillas, críticas. Y luego también el mismo personaje se volvió como demasiado popular, y entonces ya no tenía sentido para mí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es un alter ego, pero era interesante cómo al principio podía llegar a puntos en donde tenía ya una opinión, donde ya le preguntaban, ya no iba a decir, sino ya lo encontraban o ya le hablaban para que dijera algo, ¿no? Okay. Y eso me pareció muy, muy, muy bueno. Y pues olvídate de Alejandro Pérez Cruz, ¿no? Él desapareció prácticamente, ¿no? Pero al inicio de eso, antes de que sucediera eso, pues hice intervenciones en la calle, pegar en los postes de la calle alguna imagen, hablar de un tema, en fin. Incluso me atreví a meterme al metro, ¿no? Y yo dije, aquí me van a llevar, ¿no? O sea, me van a cargar aquí los policías o algo. No lo hicieron, no sé si realmente lo planeé muy bien, porque lo hice enfrente de ellos, ¿no? O sea, de llegar y decirles, oye, pues me permiten las llaves de la vitrina porque voy a montar una exposición ahí. Y me dijeron, ¿traes tu permiso? Y le dije, pues vienen en camino con el permiso. Me abrieron las vitrinas y me puse a pegar
gráfica en la pared con grapas prácticamente, engrapar 500 imágenes ahí, y luego abrí la otra puerta de una vitrina y entonces los policías se me quedaban viendo así como, ¿qué está haciendo, no? Okay. Y luego les puedo mostrar esas fotos, pero el asunto es que le invitaba a la gente de la línea 5 del Metro Pantitlán, que vienen saliendo y que van a hacer entronque con la línea A de Metro Férreo, y entonces pasaban por ahí todos, y les decía, bueno, pasen por la vitrina, y entonces pasaban dentro de la vitrina, los desvié de su camino, los distraje de su camino, y por el otro lado dije, está bien, porque esto lo necesitamos en el cotidiano, ¿no? Distraer, ¿no? Y sin importar lo que me había costado eso, les dije, agarren una imagen y llévense. Y le iban arrancando, no sabían ni quién era yo, y seguramente la tiraron llegando a su casa, o algunos la guardarían, no lo sé, pero les rompí su esquema, y le rompí el esquema a un sistema. Okay. ¿Sí? ¿Dónde podríamos, las personas que nos miran, ¿no? ¿Dónde podríamos conocer tu obra? ¿Hay algún lugar donde esté resguardada, que haya exposiciones? Bueno, pues voy a estar ahora mismo tuve la fortuna de ser invitado, estoy buscando la invitación, a un evento que es la Semana del Arte. Voy a estar el 8, 9, 10 y 11 en Quipo, que es el Ayuntamiento Valderas 93, esquina con el Ayuntamiento Centro, en la Semana del Arte, en Quipo, o Feria Quipo. Y bueno, ahí voy a estar compartiendo con varios artistas, Eloy Tarcisio, Arcángel Constantín, en fin, pues una cantidad de artistas invitados ahí. Ahí pueden ver mi trabajo. En sí es como una presentación de varias épocas, entonces va a estar interesante, algo que, como les decía, pues no muestro en México, y que de repente sería interesante como que lo vean. Y a este nivel de feria está muy bien, porque pues es uno de los sitios emblemáticos también de este tipo de eventos. Entonces ahí podrían ver mi trabajo la próxima semana, prácticamente a partir del jueves hasta el domingo, y pues desde la tarde hasta buen rato de la noche, y es entrada libre. Entonces, para que no digan, ay, no, pues cobran. No, pues entrada libre, porque sí, algunas otras ferias sí te cobran, esta no. Entonces, pues para que puedan asistir, y ahí voy a estar dialogando, voy a estar hablando también. Es la primera vez que están invitando a los artistas a que estén frente a su obra. Okay. Y entonces el espectador, el comprador o quien quiera ir, pues pueda dialogar con el artista, que a diferencia de otras ferias donde solo ves la obra, bueno, acá van a tener la oportunidad de ver allí a los artistas y pues poder dialogar con ellos y abrir pues un buen diálogo sobre el trabajo, principalmente pues seguir aprendiendo sobre eso. La otra es que pues en mayo voy a estar inaugurando mi taller aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, gráfica actual, y bueno, pues voy a tener el gusto de tener aquí un espacio de galería donde pueda mostrar mi trabajo, pero también más que eso, pues abierto a esta comunidad que quiero mucho de Ciudad Nezahualcóyotl, y bueno, pues a la comunidad poblana, desde luego, ¿no? Que además pues han sido durante muchos años pues aliados, buenos amigos, buenos alumnos, ¿no? Y muy destacados artistas, y que pues me dará gusto de repente pues invitarlos, que vengan aquí, que conozcan este espacio que para mí es mi corazón prácticamente, ¿no? Desde que nací. Y pues eso, ¿no? Gráfica actual, en fin, pues hay varios sitios por ahí, galerías, páginas, pues solo busquen ahí, o hay videos, busquen con mi nombre, Alejandro Pérez Cruz, okay, o Alejandro TGA desde el Facebook,
o en Instagram, ¿no? Y ahí pues pueden ver algo de lo que estoy haciendo. Por un lado lo que hace Clandestino, por el otro lo que hace Alejandro, y bueno, pues con mucho gusto. Y la ventaja es que tendremos también tu obra en la revista, ¿no? Claro. Ese es otro gran... empezando porque, pues gracias por la invitación, ¿no? A la revista Oclexis y a ustedes en particular, y por mostrar parte de mi trabajo en la revista, y que, bueno, pues que contribuye un poco visualmente también al trabajo literario y a lo que muestran. No, el agradecimiento es de nosotros para ti, en verdad, por haber aceptado. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo este espacio que nos has dado, este tiempo que nos has brindado. No sé si quieras preguntar algo más, Román. Pues estamos casi llegando al final. Sí, claro, no. También agradecer la oportunidad de un rato conversar, conocerte más de cerca, saber qué es lo que has hecho y harás, ¿no? Eso también es muy importante. Para Oclexis es importante dar seguimiento a todas esas personas que forman parte de no solo de la portada o de los interiores, sino de toda su obra que continúa. Claro. Y eso, agradecer la oportunidad y seguir contribuyendo en espacios digitales también, no olvidarlos, ¿por qué no? Claro. Para que la obra tenga otros espacios para ser vista, y por supuesto reforzarlo de mejor manera visitando, ¿no? En este caso tu espacio, y pues esperemos que la gente se anime a cuando esté disponible la revista acceder a tu obra, y en el mejor de los casos hasta conversar, ¿no? Claro, sí. Pues aquí estamos, ya saben, abiertos, muy con ese ánimo, como les digo, un poco tomando la realidad o la vida pues con esa ironía. Hay que reír siempre, ¿no? Y pues qué mejor si la gente pues revisa prácticamente la revista, pues la estaremos difundiendo, claro, ¿no? En todas mis redes, en fin, y pues que tengamos ese éxito, ¿no? En ese sentido de comunicar. Pues muchas gracias, Alejandro. Él es Alejandro Pérez Cruz. Agradecemos la entrevista, este espacio para Oclexis, Víctimas del Artificio. Y bueno, pues sigan nuestras redes, sigan nuestros canales, y además sigan también el canal de Alejandro Pérez Cruz. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo grande, fraterno desde Puebla para esa inmensa ciudad llamada México. Un gusto haber platicado contigo. Pues muchas gracias, Hugo, Román. Un gusto. Y bueno, pues por acá seguimos. Y bueno, pues esperemos ya la revista. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Pronto. Hasta pronto.